Bueno, ahí puse a grabar. Cuando quieran, chicos, arrancamos, ¿eh? Preguntar, que vamos viendo las dudas. Estamos en problema, no hay ni una. Yo hice, la verdad, estoy practicando un montón. No tengo alguna duda así como para plantear. La verdad que no me surgió nada, pero por ahí, a ver, para decir algo. Cuando hacemos las ecuaciones diferenciales exactas, hay ahí en un momento que teníamos que calcular un diferencial de i o no. Cuando hacemos, que yo una vez había preguntado que salía de la galera, cuando pasás, hay que calcular un diferencial de i o me estoy equivocando de ejercicio. No sé si te referís a cuando después de hacer la integral respecto de x, das una función que depende de y. Y después No, no. le estoy errando de... Pensé que era eso y lo ibas a sacar como te decía, pero se ve que le estoy errando. Ahora lo busco bien y te digo. Porque es una cuestión teórica ahí que ya lo pregunté, pero no me... Se ve que no me quedó del todo claro, así que Bueno, ahora lo... búscalo, dale. El sentido del flujo en las integrales sobre superficie. Sí. Ustedes nos van a decir si es que tenemos que calcular el flujo saliente o el entrante. Puede ser que el ejercicio te lo pida, sí. Puede ser que Claro. en la consigna te indique específicamente si es el saliente o el entrante, ¿no? Y sí, y si no me dice, entonces, ¿cómo sería bien para...? Porque había visto algo por ahí, pero no me terminó de cerrar. ¿Cómo sería para saber bien el sentido del flujo que tengo que calcular? A ver, ¿puedo decir algo Sí, ¿qué ahí al tal? Hola, respecto? Hernán. Hola, Sí, ¿cómo les va? bien. Mirá, en realidad el asunto es así. Si la superficie sobre lo que vos estás calculando el flujo es algo cerrado, vos podés hablar de saliente o entrante, y ahí es donde debería estar aclarado en el enunciado si es para afuera de esa cosa cerrada o si es para adentro. Ahora, puede que vos estés integrando sobre algo que sea tipo, por ejemplo, una hoja, digamos, que no haya una afuera y una adentro. ¿Está bien? En ese caso, ahí deberían indicarte, bueno, con la normal apuntando en tal dirección o con la normal apuntando en tal dirección. ¿Está bien? Y en otros, es decir, si vos tenés, por ejemplo, estás integrando sobre esta superficie parametrizada, por ejemplo, entonces vos podés estar integrando con la normal para allá o para allá. Ya ahí no hablamos de entrante o saliente porque no hay algo cerrado. Por ejemplo, una esfera vos podés hablar de flujo saliente o flujo entrante. En una hoja ya podés hablar, bueno, con la normal en tal sentido o con la normal en tal sentido. Eso debería estar aclarado. Y a veces no se aclara eso, en el sentido, mejor dicho, cuando no se aclara, se está diciendo, bueno, a ver, integre con la normal, digamos, en el sentido que indica la parametrización que uno tiene ahí enfrente. Si esta superficie está parametrizada, esa parametrización genera una orientación, la normal, si uno calcula el vector normal de esa parametrización, ya eso indica una orientación. Bueno, integre en esa orientación. Cosa que realmente, desde el punto de vista del cálculo, es bastante normal, porque digamos, si uno integra en esta dirección o en esta dirección, digamos, en esta cara de la hoja o en esta cara de la hoja, la integral da lo mismo salvo un signo. ¿Está bien? Entonces muchas veces por ahí el enunciado dice,
creo que incluso en el práctico hay algún ejercicio en donde dice integre digamos, en el sentido de la normal que da ya la propia parametrización. Integra en ese sentido. Si alguien le pidiera integrar en el otro, bueno, lo único que habría que hacer es cambiar un menos. ¿Bien? No sé si aclaré bien la duda, pero en general se aclaran esas cosas de esa forma. Sí, sí, se entendió, profe. Gracias. Yo tenía esa duda ahí. No, no, está bien. Listo, buenísimo. En mi pregunta ahí la encontré, era la clase 15, nada que ver. En la página 3 A ver, de voy a la clase abrir. 15, Perfecto, ya me fijo. Luego tuve que reiniciar la máquina y me... Ahí está, página Ahí 3. está, ya estoy abriendo recién todo. ¿cómo, profe, se te cortó justo? No, no, Eh, que se me... No, perdón, Ah, Agustina. perdón, perdón. Ahí tengo Perdón. la página 15. Ah, eh, ese diferencial que calcula I de I, un toque más abajo, Acá. un poco. No, cuando evalúa en C1, dice X es Ah, tanto, S. Lo hago medio de memoria, sé que tengo que calcularlo. No sé por qué no me suena eso, como que antes no lo hacíamos, cuando, no sé, si tenía que calcular una integral, no me ponía a pensar cuánto valía el DI, directamente ponía DI y listo. Pero acá como que lo tengo que calcular y afecta en la integral y no entiendo de dónde sale eso. Está bien. viene de acá y es porque estás integrando sobre una curva. Entonces eso tiene que ver con la función y en la curva. Eso es lo que estás calculando. Viene de acá. Es este de i del teorema de Green. Es este de acá. ¿Sí? Que es por esta otra notación que usamos para la integral de un campo sobre una curva. Por ahí cuando hacías con la otra forma del producto escalar entre el campo calculado en la curva y la derivada de la curva, ahí no veías no lo escribías en realidad, estás calculando, sí o sí. Si tenés dudas, podés escribirlo de esa manera, podés escribir m y n como entre paréntesis, ¿sí? Como vector, como función vectorial, por producto escalar y la derivada de la curva. Si querés escribirlo así, y ahí no hay dudas. De hecho, creo que Sí. hay otro ejercicio donde se calculan los dos, de X y de Y. Puede ser. Claro, ¿Quieren que haga, lo hago súper rápido el ejercicio, a ver si se entiende? Pues en realidad lo que dice Agustina tiene toda razón del mundo, tiene que ver con esa doble escritura que hay acerca de cómo se integra un campo sobre una curva. Hay un apuntecito sobre eso en los en el aula. archivos de la materia. Y bueno, por ahí podemos hacer ese como para aclararlo y a ver, por ahí se te aclara la duda. A ver, lo intento hacer. A ver. Por ahí justo alguien ahí en el chat preguntó por el TP15 ejercicio 5, que es el del mismo TP que estoy preguntando, capaz matamos dos pájaros de un tiro haciendo eso. Ok, espera que no puedo, no sé por qué no puedo. El ejercicio 5, a ver, que estaban preguntando es el del astroide y la recta. A ver. Qué macana. Sí, 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 es eso. Bueno, no sé a cuál llamaron C1 y a cuál llamaron C2. Pero estas serían las curvas. Me pide el dominio, no, calcular esa integral, una integral doble, donde D es el dominio limitado por la recta, igual 1 menos X, y la astroide, ¿sí? A ver, es 1 menos X. Uy. Entonces, bueno, para la T2 la puedo parametrizar como T y 1 menos T, con T entre 0 y 1. ¿Sí? Sería este pedacito de la recta.
Y bueno, C1 me lo dan, ya es la astroide, cubo y seno cubo, con T entre 0 y, perdón, y pi sobre 2. Solamente ese pedacito. Bien. Bueno, como es una integral doble, en este dominio las funciones que limitarían este dominio, función superior, inferior, el problema lo tengo con la función inferior, ¿no? Que me lo dan parametrizado, entonces voy a pasar de la doble a una integral de línea usando algunas de las fórmulas de Green, Green 1 o Green 2, que son las que me permiten hacer eso. En un caso voy a tener que integrar esta función que me dan respecto de x y en otro caso respecto de y. La función es y. Bien. Entonces, voy a integrar esta función. A ver cuál de las dos de Green voy a usar. O sea, puedo usar uno o la otra, la que ustedes quieran, podemos usar Green 1. Entonces, si uso Green 1, acá tengo que escribir, esto que está acá, es n sub x. ¿Sí? N sub i. A ver. Este es n sub x. Así es. Este es n sub x y este es n, ¿sí? Por di. Así. ¿Sí? Este que está acá es la derivada de esto respecto de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué función pongo acá? Que al derivarlo respecto de x me da y. ¿Están de acuerdo que es x por y? Ujú. Lo que es integrar respecto de x. Perdón. Integrar respecto de x porque esto que tengo acá es una n sub x. Entonces, la integro respecto de x para tener n sin derivar. Bueno, entonces, de esta manera lo que hago es cambiar este problema por este otro. En lugar de hacer esta integral doble, hago esta integral de línea. Y tengo que hacer ahora es integrar sobre la curva C, que la curva C está formada por estas dos curvas y esto es importante, recorridas en sentido antihorario, ¿sí? O sea, esta va hacia arriba y esta va hacia abajo, ¿sí? Me parece que la pregunta estaba por ahí, ¿por qué el sentido de integración? ¿No? O sea, cuando hagamos esta integral, vamos a tener dos, una sobre C1 y otra sobre C2, ¿sí? Vamos a tener que sumarlas, lo que va acá adentro es igual. Pero tengo que analizar el sentido de integración, ¿no? En función del sentido del parámetro creciente. ¿Voy a favor o voy en contra? A ver, recorrido de la curva antihorario. Sobre C1 voy en contra, ¿no? Porque, ¿cómo crece C1? A ver, C1 es el astroide. Cuando en la curva reemplazo por t igual a 0, que es el menor valor, obtengo este punto. Y cuando reemplazo por el valor más grande, obtengo este punto, el de acá arriba. Es decir, que se desarrolla en este sentido. El sentido del parámetro creciente es hacia arriba. Yo la tengo que recorrer hacia abajo. Así que voy a ir en contra del parámetro creciente. Entonces le pongo un menos acá arriba, y eso hace que cuando pase al parámetro, los límites de integración los voy a invertir, o bien le pongo un signo menos ahí adelante. ¿Y qué pasa sobre C2? Ahora, C2 lo tengo que integrar hacia arriba, ¿sí? Desde acá hasta acá. Y miren la parametrización. Eso lo tengo que hacer analizando la parametrización. Si t toma el valor 0, el valor más chico, tengo el punto 0, 1, es decir, este de acá arriba. Y cuando t toma el valor 1, el más grande, tengo el punto 1, 0, de acá abajo. Es decir, que la curva, esta parametrización me permite recorrer este sentido, hacia abajo, ¿no? Este es el sentido del parámetro creciente, hacia abajo. Y yo tengo que integrar hacia arriba, es opuesto. Entonces también va un menos acá arriba, ¿sí? También estoy integrando en contra del parámetro creciente. ¿Sí? A ver si eso se entendió.
quien había hecho la pregunta. Está bien. Y ahí dijeron que sí en el chat, no sé si lo viste. Y eso del DI que calculaba, que preguntaba yo, ¿es un paso que tengo que hacer ahora o no? Para, Sí. para plantear Bueno, las integrales. sí, eso sí. A la pregunta entonces de Natalie ya está. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer, si quieren, cada una de esas integrales. Borro esta parte. Lo que tengo que calcular es esto. Ya si quiero puedo borrar el dibujo, así hago más espacio. Lo que necesito son las curvas y, bueno, y las integrales que tengo que calcular. O sea, en esta expresión vos ya tenés el campo y tenés la... a ver, el negro es este. X por Y por DI sobre C1 menos. Vamos a calcular primero esta. Acá tengo C1. Este es X, ¿sí? Es un X de T. Este es Y, que es un Y de T, una función, ¿sí? Entonces, en esta expresión que aparece acá, X es esta X, es coseno cubo, Y es seno cubo, y DI es la derivada, o sea, es el diferencial de esa función. Si Y de T es seno cubo, ¿quién es diferencial Y? Es la derivada de la función, o sea, hay que derivar todo esto, y multiplicarlo por el diferencial, de T, el diferencial de la variable. ¿Sí? Ese es el diferencial de una función, lo vimos desde análisis 1, ¿no? El diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la variable. La variable es t. Y hago la derivada de esta función. 3 por seno cuadrado de t, ahí derivé la potencia, y multiplico por la derivada del seno, y por ser función compuesta aplico regla de la cadena. Así que todo es diferencial y, ¿sí? Es la derivada de la función y por el diferencial de la variable. ¿Sí? A ver, en la otra notación donde vos tenías esto, el campo, acá tenías la componente del campo, y acá tenías la componente y de la función derivada, multiplicado por el de t. Entonces, esto que está acá, digamos, el x por y sería el campo, y el campo que lo tenés que calcular en la curva, y el di sería la derivada de y por el de t. En la otra notación, ¿sí? Aparece también. Es otra manera, este di de representar esto por esto. Ahora lo entendí bastante más. Está bien. No había hecho la unión entre la otra anotación y esta. Está bien, está bien. Acá hay un solo término y no está la parte de X porque usamos green 1, donde asumimos que esta función vale 0, entonces por eso está anulada esta parte, y acá tengo un solo término. Si no, también puede aparecer el de X, como vos dijiste, en algunos ejercicios también aparece el de X, cuando tenés un campo con las dos componentes distintas de 0, entonces aparecen las dos. ¿Sí? Es decir, Claro, y ahí no aplico green 1 o 2, sino que aplico el la teorema fórmula entera. Exacto, el teorema. Sí. Ok, Bien. Bueno, ok, no, gracias. ¿lo seguimos o no? No sé si la duda era esa, era el por qué, de ahí, cómo lo calculaba y qué era, ¿no? Sí, tal cual. Podemos... ¿Hay alguno? Porque ahora que entendí, no. ¿Hay alguno como un ejemplo, no hacerlo, sino en la resolución o marcar algún ejercicio que haya eso, que tenga que haber calculado el de X y de Y? No me acuerdo de haberlo hecho, por eso. ¿Hay alguno en la práctica de eso? Supongo que sí. El 10 creo. seguramente cuando tengas que verificar green lo vas a tener que hacer. A ver, ¿no? A ver, espérate que veo. ¿Dijiste? A Verificar. ver, no. Dice verificar el teorema de Green, claro, el 10. El 10. O sea,
yo acá poner el 10 lo tengo y lo que hice fue derivar el m y el n Mm. con respecto a y con respecto a x. Mm, ¿Ahí estaría haciendo ese paso o no? El 10, yo estoy re perdido. A ver, el 10, De la práctica 15. verificar el teorema de Green, si A se calcula sobre la frontera del dominio, limitado por y igual cubo, igual x, bla, bla, bla. Sí, igual creo que, estoy medio perdido con la pregunta, pero si no me equivoco, la pregunta que estás haciendo ronda un poquito la anterior, es decir, tu problema sigue siendo todavía eso de si calculo el diferencial o no calculo el diferencial. Es decir, no sé si estoy entendiendo mal yo. Sí, sí, tengo el piñón trabado ahí. Eh, Bueno, a No, ver, no, pero ponele. esto Dale. lo podés pensar como decíamos hoy, así, y acá multiplicás por la derivada de la curva por el de t. Podés hacer así directamente. O esto lo puedes traducir a esto otro. Es lo mismo. Si querés, A ver, lo escribo, a ver, hago, dale, lo dale. escribo porque me parece, es verdad, por ahí me siento yo identificado, porque a mí me costaba bastante esa cuestión de esa vinculación entre notaciones de los campos, y las dos notaciones conviven desde siempre. Entonces, en algún momento uno aprende a automáticamente entender una respecto de la otra. Pero, por ejemplo, el ejemplo que está haciendo Agustín ahí. A ver si lo proyecto yo. No sé por qué no puedo compartir. Recién podía y ahora ya no puedo de vuelta. Maldita sea. Entraste como vos, como Hernán, como... No, no, entré bien, entré. Igual Entré con. te hago No como... me, pero recién podía, recién me acuerdo que Ah, recién me fijé. sí, entraste bien, tenés razón, entraste bien. No, no sé esta manera. Tiene sus volteretas. A ver, voy a intentar. A ver. No, voy a salir y voy a volver a entrar, a ver qué pasa. Bueno, Un segundito y a ver si puedo. mientras voy respondiendo a Camilo, que preguntaste por el chat, hay que saber si esta forma, digamos, esto que está preguntando Agustín, si se hace cuando piden verificar el teorema. En realidad, es de acuerdo a la anotación del enunciado, ¿sí? Este enunciado se dio así, pero se podría haber dado diferente, se podría haber dicho, para el campo F igual a tanto, y quedaban esto, y las curvas tales, verificar el teorema de Grimm. También se lo podrían haber dado así, y no necesitas escribirlo de esta manera, ¿sí? Podés usar una notación o podés usar otra, por eso les quiero mostrar esta forma de convertir de una notación a la otra, y si les gusta más, o sea, elegir la forma en la que se sienten más cómodos, ¿sí? El resultado tiene que ser el mismo, después de hacer las cuentas tienen que llegar a lo mismo, a la misma expresión y a la misma integral, ¿sí? Una es el campo calculado en la curva multiplicado escalarmente por la derivada de la curva, y la otra es usar esta notación, donde tenés las componentes del campo multiplicadas por dx y por dy, y sumadas. En definitiva es el producto escalar que ya está resuelto, ¿sí? Es un poco eso. No se tendría que calcular, exacto, Camilo. Si lo pasás a la otra notación, no calculás el de y, digamos, es la derivada de la curva, es el campo calculado y todo lo demás. Estábamos con algún ejercicio en particular, el del 10, ¿no? No sé. Sí, no sé si Ese. el 10. Este querían. Bueno, creo que ahora puedo compartir. Pensé que por ella lo habían trabajado. A ver, ¿era este? Claro, lo mismo lo. El 10. Verificar el teorema de Green. Bueno, yo no quiero hacer el ejercicio entero, digamos, simplemente quiero poner el foco en esa cuestión de los diferenciales. Pero creo que recién Agustina lo dijo re claro. A ver.
La integral curvilínea de x cuadrado por y diferencial x. La integral de x cuadrado por y diferencial x más Y por diferencial y por diferencial y. Y a ver, agarremos una de las curvas nada más. La región está encerrada por dos curvas, que es x cubo y x igual cubo x. y x. Ujú. Es decir, está digamos, la función x cubo, que es una cosa así, y la función x, igual x. Bueno, entonces acá, digamos, verificar el teorema de Green querría decir que integrar, que digamos que toda esta integral que está acá, no, esto está súper colgado, que la integral que está acá, esta integral, sobre la curva C sería esta que está acá, ¿no? Recorrida, creo que está recorrida en esta dirección. El primero es el de x, el primer diferencial. Sí, gracias. Que esta integral va a ser lo mismo que la integral doble de, bueno, si esto es m y esto es n, la derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y, diferencial x, diferencial y ahí estaría integrando sobre esta región de acá, la región encerrada, entre esas dos curvas. Justamente la integral, acá tenemos involucra el teorema de Green, la región esta, que está acá, con su frontera, que sería la frontera sería justamente estas dos curvas. ¿Está bien? Bien, entonces, bueno, verificar el teorema de Green significa hacer esta cuenta por un lado, hacer esta cuenta por el otro y chequear que dan lo mismo. ¿Está bien? Pero vamos a poner el acento en el tema ese de los diferenciales. Ya creo que lo explicó bastante bien Agustina, pero por las dudas lo explicamos una vez. Es más, yo tengo que integrar este campo sobre toda esta curva. Eso significa integrar primero con esta y después con esta. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a agarrar la primera. Integramos en igual x cubo. No es difícil ver que estas cosas se cortan en 0 y en 1. Entonces, la curva, concentrémonos en esta curvita nada más, llamémosla C1 si quieren. Esa curvita que está sobre la curva igual x cubo, se parametriza de manera natural, siendo, bueno, esta curva es c de t, donde esto vale t, punto y coma, t al cubo, donde t se mueve entre 1 y 0. Perfecto. Entonces vamos a calcular la integral sobre esa curva C de este campo que está acá. Entonces, bueno, recalcamos una vez más para que esta notación que está acá, esta notación que está acá, es equivalente, totalmente equivalente, a la notación, la integral f del campo f sobre la curva C. Donde, ¿quién es el campo f? El campo f sería el campo formado x cuadrado por y, punto y coma, y. Son dos formas diferentes de escribir lo mismo. Insisto, hay un apunte en donde hincha un poco sobre eso. Esto que está acá es una notación equivalente a esta que está acá, donde el campo f sobre el cual estoy integrando está formado por dos componentes. Esta componente m y esta componente n. Cuando nosotros vimos cómo se integraba un campo sobre una curva, por fórmula, era así, era la integral, bueno, si la curva está parametrizada, ya, entonces la integral entre los valores en los que se mueve el parámetro, ¿qué cuerno le pasa? No, me quiero matar.
entre, a ver, 0 y 1, del campo compuesto con la curva, es decir, ¿qué quiere decir el campo compuesto con la curva? El campo compuesto con la curva, producto escalar, la derivada. El campo compuesto con la curva significa, bueno, agarrar el campo y reemplazar las x por las x de la parametrización y las y por las y de la parametrización. Entonces esto me va a quedar entre 0 y 1, en lugar de x voy a poner t, en lugar de y voy a poner t cubo, así que me queda t cuadrado por t cubo, punto y coma, y acá me va a quedar, bueno, estoy mirando terminado esta parte, ¿no? X t cuadrado por t cubo, y acá pongo t cubo, entonces sería el campo compuesto con la parametrización, eso sería esto que está acá, acabo de escribir, por la derivada de la curva. La derivada de la curva sería 1, punto y coma, 3t cuadrado. Diferencial t. ¿Ok? Bien. Entonces uno hace esa cuenta. Queda la integral entre 0 y 1. Bueno, esto daría algo, daría t a la quinta. Acá hay un producto escalar. Entonces es esto por esto. Sería t quinta por 1 más t cubo por 3t cuadrado, que sería esto por esto, diferencial t. Todo esto, diferencial t. Bueno, esto se puede acomodar, la cuenta sale sin problema. Ahora, ¿qué tiene que ver con la otra notación? Si uno hace las distributivas, digamos, si uno acá, esto que está acá, es evidentemente lo mismo que decir 0,1 t quinta por 1, diferencial t, ¿no? Si hago si distribuyo, digamos, el diferencial t de alguna manera, más, ya separo las integrales por ahí, entre 0 y 1 de t cubo por 3t cuadrado diferencial t. Bueno, hago la cuenta y sale, ¿está bien? Este 1 diferencial t y este 3t cuadrado diferencial t son justamente, vienen de las derivadas de la parametrización de la curva. La derivada de t es 1, lo que sería la coordenada de x en la curva es 1, y la coordenada de y en la curva es t cubo. Entonces, esto que está acá es la derivada de el x de la curva, y esto que está acá es la derivada del y de la curva. Entonces, la derivada de x diferencial t, esto es lo que llamaríamos el diferencial de x, y esto es el diferencial de y. Es decir, si uno quiere ahora, digamos, esto digamos, no es necesario hacerlo, ¿no? Lo aclaro acá para mostrar un poco la relación con la otra notación. Si yo quiero calcular acá, sin hacer esto que está acá, entonces lo que tengo que hacer, de alguna manera, es lo mismo. Es decir, esto es la integral sobre c de x cuadrado y diferencial x más la integral sobre c de y diferencial y. ¿Y qué es cada cosa? Bueno, este x cuadrado y este y son, bueno, reemplazo la x y la y por lo que es la curva, me va a quedar, bueno, t cuadrado por t cubo creo que era, y ahora, ¿qué es esto que está acá? ¿Qué es el diferencial de x? Bueno, justamente nosotros tenemos que nuestra curva es esto que está acá, es decir, en nuestra curva, el x es t, y el y es t cubo. Entonces el diferencial de y va a ser la derivada de esto, que es 3t cuadrado diferencial t, que es justamente 3t cuadrado diferencial t. No, acá, esto es 3t cuadrado diferencial t. Y la derivada y el diferencial de x, como en nuestra curva x es igual a t, el diferencial de x va a ser 1 por diferencial t, la derivada de t por diferencial t. Que eso es lo que iría. En ambos casos, llego exactamente a la misma cuenta.
sea, lo que me queda en las dos, en los dos casos, tanto esto que está acá, bueno, y acá este i sería t cubo, como esto que está acá es exactamente lo mismo. ¿Bien? Bueno, no sé si confundí más o si aclaré algo, digamos, pero en estas dos notaciones o reemplazás las x y las y por la curva, y acá pones el diferencial de x, el diferencial de y, calculándolo, diciendo, bueno, x es esto, y es esto, el diferencial de x va a ser la derivada de esto, diferencial t, y el diferencial y va a ser la derivada de esto, diferencial x, o directamente usás la fórmula de integrar un campo sobre una curva, y ahí solo te aparece eso cuando multiplicás por justamente la derivada de la curva. En la derivada de la curva justamente aparecen los componentes del diferencial x y del diferencial y. Entonces la misma cuenta te lleva a hacer lo que está escrito acá. No sé si aclaré algo. Bárbaro. Sí, ahí entendí. Creo que ahora, o sea, antes dije que ya había entendido, pero ahora lo digo de nuevo, porque voy entendiendo un poco más. Sí. Cuando, o sea, antes lo había entendido, pero cuando dijeron que a veces tenés que calcular el de X y el de Y, los dos, Dylan dijo en el punto 10, dije, yo eso nunca lo hice, nunca calculé el de X y el de Y, pero es como lo estoy haciendo en realidad aplicando la fórmula. Entonces, nada, cuando vemos las cuestiones teóricas, como que digo, le estoy errando porque no lo estoy haciendo eso, pero en realidad al aplicar la fórmula sin entender qué está pasando, estoy haciendo todas esas cosas que explicaste, así que joya. O sea, los resultados me daban, pero si te tenía que explicar qué era lo que estaba haciendo, estaba siguiendo la fórmula y nada más. Exacto. Bueno. Por ahí después volviendo a ver el video queda un poquito más claro, pero son dos maneras de hacer lo mismo, digamos. En el fondo estás haciendo la misma cuenta. Bueno, a ver, ¿qué otro ejercicio? Ahora no puedo ver el chat, por ejemplo. Estoy salado con la... Puedo compartir, pero no puedo ver el chat. No sé qué están escribiendo. No, nada, por ahora nada, yo lo sigo, no te preocupes. Vayan preguntando. Yo, profes, tengo una pregunta. A la hora de, a ver cómo se llama esto, de calcular integrales de campo sobre, eh, sobre superficies. Bien. Vieron que hay que sacar el vector normal Sí, haciendo el producto vectorial. Ahí te puede quedar una B o una U o te tienen que salir todo número. Ah, no. con Pueden funciones, sí, sí, aparecer sí. Bueno, tranquilamente. Ah, listo, porque a Sí, mí sí. me venían, yo había hecho, no sé, 10 ejercicios, era todo número, y este me había quedado con letras y dije, ¿qué pasó acá? Pero listo, si se puede, después sigo con el ejercicio normal. No, para nada. Que te quede con letras, porque si no quiere decir que tiene el mismo vector normal en cada punto. Si es siempre constante, sería un plano. Un plano tiene siempre el mismo vector normal, por ejemplo. Claro. No depende del... Ujú. Pero por lo general el vector normal va a depender de en qué punto lo calcules. Así que Claro. Ah, listo. Bueno, listo, buenísimo. Bueno, no sé, a ver, esperamos consultas, esa era la idea de la clase de hoy. Sí, yo estoy revisando. A ver si encuentro algo Bárbaro. que me haya quedado. sobre cómo va a ser el parcial, ¿quedó alguna duda o todos entendieron lo que...
5 ejercicios, 2 horas, 10 minutos para armar el archivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los 5 a desarrollar, a pasar Ajá. fotos, todo en un RAR como la Bien, bárbaro. A ver, ahí Natalie preguntó por el chat, Hernán, cuántos puntos vale cada ejercicio. Es una buena pregunta. 3 ejercicios bien para probar, ¿no? Para el 4. Y de ahí para Sí. arriba, bueno, depende de los errores que hayan tenido. Bueno, no sé, Hernán, si querés decir algo más concreto. No, me parece súper importante el piso, digamos. Para probar se piden que haya 3 ejercicios bien hechos. Y después se va sumando sobre el resto. O sea, lo otro suma mucho, muy rápido, digamos, porque hay 6 puntos para distribuir en 2 ejercicios. Pero también, en general, uno ve también el parcial en general, de como qué errores se cometieron en cada ejercicio. Pero digamos que hay que tener 3 bien. Ustedes Sí, un poquito más de la mitad. tienen que mostrar en el escrito que saben hacer las cosas, ¿no? Uno a veces por ahí encuentra cuando corrige cosas medio tomadas de los pelos, que no saben de dónde salieron, o sea, si ustedes escriben toda la resolución prolijo, o sea, no digo que esté todo con letra divina, pero bueno, que se entienda y que estén todos los pasos, que no falte nada, que no digamos, uy, esto de dónde salió y no tengamos de dónde constatarlo. A ver, si en todo eso ustedes se equivocan en cuentas pavas, no resta mucho. Tienen que mostrar que saben. Nosotros vamos a valorar eso, que saben hacerlo, que saben los procedimientos. Después, los errores de cuenta, bueno, dependen cuán feos sean, ¿no? Pero bueno. Claro, o sea, podés no tener 3 perfectos, pero capaz que igual aprobás si los errores no son muy Claro. importantes. Sí, traten de no equivocarse, porque Sí. es muy relativo eso de los errores. Por ahí, Sí, si vos sí, hiciste obvio, todas las obvio. cuentas y llegás al final y pones 2 más 2 igual 5, yo me voy a dar cuenta, digamos, no, bueno, está bien, si alguien se distrajo. Pero eso por ahí, al principio del ejercicio te lleva por un camino totalmente distinto y ya cambia el espíritu del ejercicio. Entonces, hay que ser cuidadoso en las cuentas. En matemática tiene esas dos caras, ¿no? La conceptual, pero también la precisión en las cuentas, no equivocarse. Mm. Y hay errores de verdad que son más feos que otros. Y, y, Claro, claro. y digamos que escriban en la hoja que entregan todos los procedimientos, porque por ahí usan borradores y después cuando pasan en limpio pasan resultados y no sabemos de dónde salieron, si esos resultados están mal, dónde estuvo el error. O sea, pasen todos los cálculos auxiliares que hagan, o sea, no digo las cuentas numéricas, pero si hacen una integral, una primitiva y usaron sustitución, bueno, que todo eso esté plasmado en la hoja, eh, para nosotros saber cómo encararon el ejercicio, error si es que hay. ¿Sí? ¿Se ¿Se me entiende? escucha? Hola. Sí, Esta sería la última clase, ¿no? Porque el lunes es feriado claro. y el miércoles ya es el recuperatorio. Sí, eso ya les podemos decir, el recuperatorio sería el miércoles, claro. Van a recibir la corrección por mensajería y ahí se define quién va a recuperar y quién va a coloquio para integrar. Eso ya están acostumbrados, ¿no? El tema de la promoción no es directa ahora con esta modalidad, sino que pasamos por un coloquio. Ustedes ya muchos por ahí lo vivieron en Análisis 1. Va a ser el mismo miércoles, el mismo día del recuperatorio, que es el miércoles de la otra semana, el 24. 24, creo. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Y ahí que entran todos los temas, ¿cómo va a ser ese Sí, parcial? todos los temas que entraron en los parciales, a ver si algo quedó, creo que lo tomemos, ¿no, Hernán? No sé si hay algo que hayamos sacado. No, lo único que dijimos es que Lo de la plaza.
Lo de Laplace, que Mm. entraba para el final. Mm. Salvo eso, entrará todo. No se concentren en nada súper rebuscado, porque ustedes ya vieron, no estamos tomando cosas súper delirantes. Lo que queremos es más o menos los ejercicios más clásicos, son ejercicios tranquilos, pero sí, estamos picoteando un poco de todos los temas. Así que sí, a ver bueno, mostrar, bueno, digamos, un integrador, un coloquio integrador como para promocionar. De alguna manera uno tiene que exhibir que maneja muy bien la materia. La promoción es una especie de premio que uno da a un rendimiento sobresaliente. Entonces, de alguna forma, ahí uno se permite ser un poco exigente, digamos, ¿no? Porque si no, uno rinde el final, que tampoco es ningún drama. Una vez que uno aprueba los prácticos, después ya tiene asegurado rendir el final. Pero bueno, digamos, si uno quiere promocionar la materia, tiene que demostrar que conoce la materia de punta a punta, que la maneja bien, etc. Bueno, ahí preguntaban en el chat si las, las ecuaciones diferenciales o las integrales que haya que hacer, el método a aplicar, si lo van a tener que definir ustedes. Sí, esas, o sea, no les vamos a decir qué método aplicar. Claro. Ustedes deberán determinar el método que... Claro. De todos modos, por ejemplo, por poner un ejemplo, las ecuaciones diferenciales, en general, si sale por un método, por ahí no sale por los demás métodos, ¿tá? Por ahí hay alguna que sí, que sale por dos métodos distintos. Bueno, en ese caso usarán el que ustedes quieran, ¿tá? Pero lo que creo que está diciendo Agustina es que en general no vamos a decir, resuelva tal ecuación diferencial usando el método de tal cosa, sino que ustedes van a tener que darse cuenta, pegarle algún método por el cual salga esa ecuación diferencial. Estaba mirando. Claro, porque esa es la otra, vos podés llegar al resultado de una manera diferente que por ahí no sería el ideal, ¿no? No, si el método se aplica, no importa que sea más difícil o menos difícil, Claro. si llegaste y están bien los pasos, está correcto. Claro, si el enunciado es resuelva tal ecuación diferencial, bueno, como vos lo hagas, mientras esté bien los pasos, digamos, no es que haya llegado de casualidad haciendo cualquier cosa. Claro, claro. Si vos agarrás un método y te sale por ese método, listo, ya está. Perfecto. A ver. El coloquio serán. Me acabo de enterar del coloquio, en realidad. Ah, Serán cinco ejercicios o más y más o menos el mismo tiempo. No, yo no me acuerdo cómo hicimos el año pasado, pero creo que en general lo que hacíamos era una entrevista oral. sí, ¿no? sí, es real, no es escrito, sí. Ah, está bien, pensé que era escrito. No. Ok, ¿y qué así? ¿Cómo es la metodología? O sea, ¿qué aplicarías con tal ejercicio? Claro, contanos cómo lo resolverías, sí. Sí, hay preguntas, claro, teóricas, o sea, claro, ¿cómo resolverías esta cosa? A ver qué se te ocurre de esto. Sí. Por ahí, hacer alguna mínima cuenta, pero irte consultando más en palabras, que vos no ¿Qué dice muestres. el teorema de Green? ¿Qué dice el teorema de la Ah, divergencia? Sí. claro. Ah, está bien, no tenía ni idea de que era así, ok. No es un paredón de fusilamiento, o sea, es una charla de 15, 20 minutos, o algo así. No lo tomen de otra forma. Lo que pasa, miren, una cosa, nadie es mal pensado, yo no desconfío de ninguno de ustedes, ni mucho menos, pero en una cuestión de evaluación, en algún momento hay que verse las caras, de una forma, ¿eh? Porque yo les paso los ejercicios y ustedes me los devuelven, yo no sé si ustedes, si se los hizo el vecino o algo, yo no desconfío de ninguno de ustedes, se lo juro, eso desde ya, pero en algún momento hay que verse un poco las caras, ver cuál es el manejo que realmente que tienen de las cosas. Está bien, una charla de 15 a 20 minutos en general a nosotros nos evacúa cualquier tipo de duda respecto de eso. Insisto, no esperen que los fusilemos, ni mucho menos, es una charla, nada más.
O si llegaron a una instancia de promoción habiendo realmente estudiado y entendiendo todo, lo van a transitar bien, Oh, bueno, buenísimo. Pues justo el miércoles que viene tenía 2 parciales y ya estaba tirando la toalla. Dije, no, ya está, no llego ni de casualidad. Uy, ¿2 parciales más esto? ¿Más el Sí, coloquio? sí. Que Por eso está dije, no, el coloquio, 5 ejercicios más, Bueno, termino el jueves de la vemos. semana que viene, soy una No, pasa de uva tengo en la cabeza. Pero no, una charla de 15 minutos me parece bien porque nada, está bien. Igual ya estoy dando por sentado que voy a poder promocionar, pero primero vemos el miércoles. vamos, Vamos paso a paso. Claro. Claro, sí, sí. falta todavía para definir lo otro. Sí. Igual, una cosa, ¿no? No sé, algo que hice siempre yo, no sé si está bien o mal, pero yo nunca me desviví por esa cuestión de promocionar. Si venía, pero digamos, me parece que cuando uno cursa una materia, en general, la idea es aprobar los prácticos y uno ya sabe que tiene que haber un final. De hecho, en la carrera que yo seguí, se podía promocionar solamente algunas materias de primera. Después siempre había final. O sea, era imposible zafarse del final. Entonces, como que también por eso nunca me preocupé demasiado por promocionar, porque no se podía. Pero en general una materia es así, uno rinde los exámenes y rinde el final, ya viene ese combo, de hecho. Esto de promocionar, no sé, es algo también... Un gran beneficio, sí. Sí, es un gran beneficio, exactamente, pero digamos, agarrarse una úlcera por querer promocionar no le veo sentido. Recomendación de acá a 2 días. Repasen lo que ya estuvieron haciendo, vuelvan a hacer los ejercicios que hicimos nosotros en el pizarrón, vuelvan a ver algún video, traten de no sé, como de ordenar. Un resumen, claro, a ver cuáles son los temas y para cada Ah. tema cuáles son los pasos que hay que seguir. Y bueno. Exacto, porque digamos, no van a tener mucho tiempo para, si se ponen a hacer ejercicios de acá el miércoles, a algunos no les va a salir, se van a enfermar la cabeza. Bueno, ojo, no digo que no los hagan, ¿no? Pero me parece que es más hora de ordenarse que de andar. Lo que estudiaron y lo que se asimilaron fueron todos estos meses. Ya no hay, en estos 2 días no se va a poder hacer eso. La onda es ordenarse un poco, hacerse resúmenes, lo que sea, Agustín. Tengo una pregunta. De la autoevaluación, a ver qué clase, 18, A dice, ver. las soluciones fundamentales de una ecuación lineal de segundo orden homogénea deben ser linealmente independientes. Sí. Ahí directamente mandé fruta porque busqué, no encontré. ¿Qué es eso? Está bien. Lo nombró el otro día Agustina, pero no lo dijo del todo bien. No te calentes mucho por eso. Te digo exactamente qué significa. Pero insisto, como medio una charlita. A ver, sería esto. Cuando vos tenés, por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo grado, por ejemplo, una concreta. A ver, suponete que tenés, a ver, y segunda menos y prima igual a c, por ejemplo. Una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Las raíces de esto, a ver, voy a poner algo más lindo. Menos 2i, a ver, la ecuación, a ver, menos, vamos a poner así. Así. La ecuación característica de esto sería así, y las raíces de esto son 2 y menos 2. Entonces, las soluciones que vos tenés, la solución del homogéneo, sería C1 por E a la 2x más C2 por E a la menos 2x. ¿Bien? Estas dos soluciones, digamos, por la teoría que hay detrás de todo esto, se garantiza que son linealmente independientes. ¿Qué cuerno quiere decir eso? Que no hay ninguna combinación numérica entre estas dos cosas
digamos, en donde una no es un múltiplo de la otra. Creo que ahí podríamos pensarlo, para esta situación se podría pensar así. Donde esto que está acá no es un múltiplo de esto que está acá. A eso se lo suele llamar linealmente independientes. En el caso, cuando son dos cosas, la idea sería esa. En cambio, nosotros vimos, por ejemplo, un caso que creo que mostró Agustina la vez pasada, donde había que encontrar, por ejemplo, resolver una ecuación diferencial, por ejemplo, así. Creo que era así, no me acuerdo, por ejemplo. En donde, cuando uno buscaba la solución particular de esta ecuación diferencial, uno tenía las del homogéneo, eran, bueno, C1 por E a las 2x, más, bueno, aquí está acá. La solución del homogéneo sería esta, y ahora hay que buscar la solución particular, ¿no? Y cuando uno buscaba la solución particular, la solución que uno proponía era una constante por E a la función que estaba acá. Ahora, esa solución particular que uno está proponiendo no es linealmente independiente con las soluciones del homogéneo. Porque esto que está acá es un múltiplo de esto que está acá. ¿Bien? Entonces, para resolver eso, uno agregaba una especie, un X, una especie de, no me acuerdo bien cómo era El factor el distintivo. ejemplo, el factor distintivo, exactamente. Justamente para que esta cosa que está acá ya no sea un múltiplo de estas, y uno obtenga soluciones linealmente independientes y no linealmente dependientes entre sí. Ahora, para no hacernos lío para nada, cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones lineales de segundo orden, podrían darse tres casos. Tener dos raíces distintas, que su ecuación característica tenga dos raíces distintas, que sean iguales. En realidad ahí mismo aparece, yo ahí me hice mucho lío. Que sean iguales y que sean complejas conjugadas. Cuando las raíces son distintas de movida, como el caso que estamos viendo acá, el ejemplo que yo puse acá, las soluciones que uno propone, en este caso serían las soluciones del sistema, que en este caso serían esta combinación entre las dos, ya son linealmente independientes. Y cuando las raíces son complejas conjugadas, que aparecen esos senos, cosenos, ya uno tiene también ahí dos soluciones que son linealmente independientes. El tema es cuando, tendría que haber dicho eso de movida, cuando uno tiene acá, cuando la ecuación característica tiene la misma ecuación, la misma raíz, es una raíz doble, la misma raíz doble. Entonces ahí es cuando decía, bueno, si uno siguiera con la misma regla, la solución debería ser así. Pero esta solución que está acá, estas soluciones no son linealmente independientes porque una es un múltiplo de la otra. Ahí está. Entonces está acá, si se fijan, para este caso, ¿cómo eran las soluciones del homogéneo? Era C1 por E a la 2x más C2 por X por E a la 2x. Este X que está acá, si uno puede comprobarlo tranquilamente, esto que está acá, este X, con este X, esto sigue siendo una solución del sistema homogéneo, y ya no son linealmente dependientes, porque ya uno no es un múltiplo de la otra, no es un múltiplo numérico de la otra. Está bien, bárbaro. Lo sabía, pero en la pregunta no me imaginé que venía por ahí. Cuando vi que deben ser linealmente independientes y solución fundamental, dije, no sé qué me está preguntando. Pero si me hubiera dicho cuando se suman le tenés que agregar el factor distintivo, te decía que sí. Era ahí un poco la deuda de teoría. No, está bien, está bien, está bien. Creo que en la guía está escrito algo de eso, la verdad no me acuerdo. Pero sí, la idea es esa, cuando las raíces son distintas, ya las dos soluciones que te quedan son linealmente independientes. Cuando las dos raíces son iguales, en principio no te quedan linealmente independientes, te queda una un múltiplo de la otra. Entonces uno agrega este X acá para que
que ya no sea uno un múltiplo de la otra y sean soluciones linealmente independientes. Ojo, uno debería chequear, eso ya está hecho, no es necesario que lo haga nadie, que al agregar este x acá, digamos, no, esto sigue siendo una solución de la ecuación diferencial. Pregunta ahí, ¿no puede pasar que no te queden independientes? No, en los casos que nosotros vemos, en esos 3 casos, porque nosotros estamos mirando un tipo muy especial de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que son las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, que se resuelven todas más o menos de la misma forma, en un procedimiento general. Uno pasa la ecuación característica y se fija, de acuerdo a cómo son las raíces, cuáles son las soluciones del sistema homogéneo que uno está mirando. Y ahí ya mismo salen, de acuerdo a la situación, a las soluciones, bueno, si pasa esto, la solución es esta, si pasa esto, la solución es esta, y si pasa esto, la solución es esta. Esas soluciones ya son linealmente independientes. No hay que chequearlo, ya es parte del proceso, ya es así. Estaba mirando, a ver si encontraba... Y ahí cuando dice ecuación fundamental, ¿a qué se refiere? ¿Qué era la ecuación fundamental? O sea, voy y lo buscaría en la teoría, pero ya que estoy lo pregunto. No, está bien. Igual creo que dice soluciones fundamentales, ¿no? Soluciones, me parece, ¿no? Me iba a fijar justamente eso. A ver... Ahí está, conjunto fundamental de soluciones. Ahí está, lo llama de esa forma. No, eso que... A ver, lo voy a proyectar y te lo digo de ahí. ¿Dónde lo tengo acá? Es en esto que, bueno, el tema es el que estamos viendo, ecuaciones diferenciales digamos, de segundo orden, en principio homogéneas, ¿no? Igualadas a cero. Y bueno, cuando empieza el tema, empieza a hablar, una ecuación diferencial lineal homogénea, esta parte que estoy, no sé si ven el mouse, una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, tiene 2 soluciones fundamentales, que son independientes entre sí, ¿no? Bueno, esas soluciones son de acuerdo a que, si en la ecuación característica las raíces son distintas, bueno, ahí tenemos, esta es una ecuación fundamental, y esta es otra ecuación fundamental. Solución. Ahí lo llama como... ¿Cómo? Solución fundamental. Sí, porque dijiste ecuación. Solución fundamental. No, quise decir, mezclé todo, porque quise decir, como decía acá, el conjunto, lo diría exactamente con las mismas palabras, conjunto de soluciones fundamentales, ¿no? Tiene 2... ¿Lo había leído recién? Sí, está ahí el puntito, las viñetitas que están un poquito más arriba. Más arriba. Ahí. Acá. Una ecuación. Segundo orden siempre tiene 2 soluciones fundamentales que son independientes entre sí. Bueno, esas 2 soluciones fundamentales serían estas 2 de acá. En el caso de que las raíces tengan una raíz doble, bueno, entonces las soluciones fundamentales serían esta que está acá y esta que está acá, que ya son linealmente independientes. No son una un múltiplo de la otra. Y en el caso de que sean raíces complejas conjugadas, las 2 soluciones fundamentales serían una esta y la otra esta, que tampoco son linealmente, que son ya linealmente independientes. Es decir, que no hay ningún número, que si yo hago un número por esto, me dé esta de acá al lado. Está bien, bárbaro. ¿Y aplica esto para la clase, la otra, la que son no homogéneas, que usamos la propuesta de función? Ahí está todo lo del factor distintivo y todo eso, que es como que siempre se tiene que cumplir que sean linealmente independientes. Exacto. Sí, en realidad, claro, sí. En realidad, sí, totalmente. Me enredé solo, pero que totalmente, sí, cuando aparece esa solución, cuando el sistema es no homogéneo, tienes que buscar una solución particular.
ese sistema. Que la que vas a encontrar va a ser linealmente independiente. Justamente todo el proceso te lleva a que, de hecho, cuando vos ves que la solución que estás planteando es un múltiplo de alguna de las otras dos, de las del homogéneo, es cuando empieza a jugar ese factor distintivo justamente para volverlas independientes. Ok, bárbaro, gracias. Ujú. Bueno, no sé. Mm, Yo creo que Sí, sí, ya estamos. ya Eh, está. Tendríamos que despedirnos así, como un lagrimón, digamos, pues, compartimos un cuatrimestre complicado y bueno, la verdad estuvo bueno, no sé, por lo menos aprovecharlo para estudiar, para hacer algo productivo. Y yo creo, no sé, hay que ver cómo se dan las cosas, pero ojalá se dé todas las cosas todo bien y ya el año que viene podamos empezar un poco de vuelta con la presencialidad. No sabemos bien cómo va a continuar todo esto. mm. Gracias por estar ahí en las clases, que siempre fueron un número así de 14, 15 que nos vienen siguiendo. Eh, y bueno, vamos a Bien, gracias por abarcarnos todos los errores y las cosas, pero es muy difícil dar clases así. A mí me cuesta horror. Es complicado tener los problemas técnicos con 3 ventanas al mismo tiempo, que se cuelga algo, que no se cuelga. Y además lo difícil es no verles las caras, porque uno cuando está en la Bien. presencialidad te das cuenta y decís, no, lo volvés a decir de otra manera porque no se entendió. Acá seguimos Porque no se entendió. Claro. que no se entendió. Sí, acá si alguien no se desmutea, no te das cuenta, acá es verdad. Vos antes te das cuenta con la cara. Cuando ves ojos desorbitados, ya decís, mejor lo explico de vuelta. Claro. Pero acá no tenemos eso. Bueno, chicos, muchos éxitos el miércoles, ¿sí? Y después, bueno, recibirán la devolución. Ujú. Sí, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, como para que tengan tiempo de ver clara cuál es su situación eh, en adelante, digamos. Bueno, Dale, profe. Última cosa, soy un pesado, pero bueno. No, dale, dale, dale. Eh, en la resolución de la clase 18, igual, antes está muy bueno todo lo que dijeron, la verdad que gracias a ustedes por estar ahí, por el aguante, hicimos 700 dudas entre todos y siempre ahí con voluntad de contestar, incluso ahora ya despidiéndonos, pero bueno. En la clase 18, A ver. em, por ejemplo, en la resolución del ejercicio 1i, en los ejercicios resueltos, yo como que me salté un montón de pasos, o sea, planteé ahí como unos pasos que yo me los salté todos, porque no sé no sé si hay que hacerlo como está ahí. Yo planteé como la derivada de i multiplicada por la función, creo que era p de x, que le llamábamos, el Eh, factor integrante. ¿Cuál estás mirando? ¿Y prima igual a i tangente de x más x? ¿Ese es? Y prima, sí. En la resolución, la parte izquierda del igual, yo todos esos pasajes que están ahí no hice ninguno. Directamente puse coseno de x multiplicado por y. Porque siempre Sí, sacaba el factor integrante y lo planteaba así como. está bien. O sea, todo eso no tengo que hacerlo. Digo, ¿por qué está ahí? Si Y está para que sea por. explicado, pero está bien. Ah, ok. Pues yo digo, capaz que lo
no sé, había que hacerlo de esa manera. Directamente puedo poner y multiplicado por el factor integrante Sí, y derivo, integro eso y me queda lo mismo y ya está, sí, digamos. sí, sí, Ah, sí, sí. Ahora entendí. Estoy medio Sí. dormido. Sí, totalmente. sí, sí, sí. Están todos Ok, los bárbaro. pasos ahí, pero no es necesario escribirlos, sí, sí. Ah, ok, porque Claro, me confundí la ahí. idea de multiplicar por el factor integrante, primero, ¿no? Si la función es lineal de primer orden, entonces si uno puede calcular el factor integrante, la idea de multiplicar por el factor integrante es porque del lado de la izquierda siempre te va a quedar eso. Y por el factor integrante derivado igual a tal cosa. Ok, buenísimo. Era esa dudita, no me quería quedar por las dudas, digo, ya veo que después en el parcial se me traba la cabeza con eso. Está bien. Tranqui, no vayan con miedo, con seguridad. Estudien y a sentarse con seguridad a resolver. Bueno, chicos, ahora sí, entonces nos despedimos. Perfecto, nos gracias, vemos, sí. profes. Chao, profe, Dale. un saludo. Chau, chau. Bueno, Nos vemos. Chao. muchas gracias.